Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Vamos a continuar desarrollando nuestra sesión de aprendizaje correspondiente al día de hoy. Hoy día nos toca en literatura, entonces vamos a hablar hoy sobre el siglo de oro español. Específicamente vamos a tocar el tema de Miguel de Cervantes Saavedra con su famosa obra Don Quijote de la Mancha. Primero vamos a ver sobre la narrativa en Edad de Oro español. El siglo de oro comprende los siglos XVI y XVII, durante los cuales se desarrollaron dos grandes movimientos, ¿no? El Renacimiento y el Barroquismo. En el Renacimiento trabajaron principalmente dos subgéneros narrativos, la novela pastoril y la novela picaresca, ¿no? Entonces, ¿en qué se diferencian? En la novela pastoril, cuyos temas son el campo, sobre los pastores, ¿no? La vida del campo y su relación con la naturaleza. Y en cuanto a la novela picaresca, ya es una novela real, ¿no? Cuyos personajes son reales, que verdaderamente han existido, ¿ya? Pero tiene una característica, ¿no? Particular, que son pícaro, luchador, perseverante, ¿no? Como el Lazarillo. La novela caballería. La novela caballeresca es un género medieval de la literatura violenta y muy apreciado desde el siglo XII. En las cortes de París y Milán, donde los caballeros las llevaban bajo el brazo para azotar a los curas, que trataban siempre de prohibir la diversión y las juntas. En España, la novela de caballería era un género literario en prosa de gran éxito y popularidad en el siglo XVI. Un ejemplo de ello tenemos pues esta famosa obra, ¿no? Don Quijote de la Mancha, que trataba las hazañas o proezas de un caballero héroe andante, ¿no? Pero fantasioso. ¿Qué características tuvo la narrativa? De contenido idealista y fantasioso. Su personaje principal es un caballero andante que busca la ocasión de ayudar al necesitado, de proteger al desvalido, de dominar seres monstruosos, terribles y mágicos, ¿no? Ya hemos dicho, ¿no? La novela caballeresca es idealista, fantasioso. El ejercicio individual de la justicia y el héroe caballeresco es un paladín. La idealización del amor del caballero por su fama o dama, ¿no? En este caso, el Quijote, Don Quijote, pues, ¿no? Idealiza a una mujer que le ama, que le adora, su Dulcinea, ¿no? Nacimiento extraordinario del héroe, ideal, cristiano y defensor del desposeído. Esas son las novelas caballerescas. Ahora vamos a escuchar una biografía bien resumida que merece, ¿no? Aunque ustedes ya deben conocer, ¿no? Del autor de esta famosa obra. Un ratito, por favor. Ahí está. Esos molinos de viento, ¿no? Esos son molinos de viento que son reales. Hasta hoy existen en España. Miguel de Cervantes Saavedra, Alcalá de Henares, 1547. Madrid, 1616. Autor clave para entender la evolución de la historia de la literatura occidental, fue el primer novelista moderno, además de poeta y dramaturgo. Poco se sabe de sus primeros años y de su formación. Siguiendo a su padre Rodrigo, cirujano en profesión, la familia de Cervantes pasó por diversas poblaciones castellanas y andaluzas, hasta sentarse en Madrid en 1566. 4 años más tarde, Miguel de Cervantes se trasladó a Roma, donde empezó a trabajar como camarero del cardenal Giulio Acoviva. No tardó en abandonar el trabajo para convertirse en soldado y el 7 de octubre de 1571
Participó en la batalla de Lepanto, en la que fue herido en el pecho y en la mano izquierda. Al cabo de unos meses, se reincorporó en el ejército y permaneció en tierras italianas hasta 1575. En Nápoles, donde estuvo destinado 2 años, embarcó para regresar a España, pero la galera en la que viajaba fue capturada por los piratas. Permaneció cautivo así 5 años en Argel, hasta que los frailes trinitarios viajaron allí y lo liberaron pagando su rescate. De nuevo en España, en la década de 1580, escribió diversas comedias, de las cuales algunas lograron representarse. También escribió la novela La Galatea, que apareció en 1585. 2 años después, fue nombrado comisario real de Bastos y fue destinado a Sevilla, donde permaneció hasta 1594. Más tarde, se convirtió en recaudador de impuestos, un trabajo que le dio problemas e incluso lo llevó a la cárcel por un breve periodo. Tras un largo proceso de gestación, en 1605 apareció la primera parte de Don Quijote de la Mancha. En los últimos años de su vida, además de publicar la segunda parte del Quijote, 1615, también publicó sus fundamentales novelas ejemplares, 1613, El viaje del Parnaso, 1614, y las 8 comedias y 8 entremeses nuevos nunca representados, 1615. Aún le dio tiempo a escribir la novela bizantina Los trabajos de Persíles y Sigismunda, antes de fallecer en 1616, y fue enterrado en el convento madrileño de las Trinitarias Descalzas. En La Mancha, en una aldea anodina, hay un hidalgo que sueña. Es un hombre de cierta edad. La lectura obsesiva y reiterada de libros de caballerías le ha secado el cerebro. De pronto, siente una llamada a la acción. Entiende que su sitio está en los caminos, así que sale al mundo, se hace armar caballero y adopta el nombre de Don Quijote de la Mancha. Se hace con los servicios del labrador Sancho Panza, al que convierte su escudero, y la novela se ensancha, o se multiplica, y la realidad dialoga con la invención, la locura con la cordura, y el idealismo con el interés. Bueno, hemos escuchado ya un resumen sobre la vida de este famoso escritor, ¿no? En donde pues en el contenido de esta obra narra magistralmente, caracterizando cada personaje, caracterizando no solamente características físicas, psicológicas, sino también en cuanto a su habla, ¿no? Entonces se adecua el lenguaje para cada personaje de acuerdo a su nivel cultural, ¿no? Entonces, don Alfonso Quijano, pues, ¿no? Retirado, vive en el territorio de La Mancha, en España, con su sobrina y una ama de llaves. Su notable inclinación es la lectura de libros, ¿no? De caballería, los cuales los cree al pie de la letra, ¿no? Aunque muchas de estas historias resultan imposibles, ¿no? Quijano inutiliza el sueño y el apetito por causa de la lectura. O sea, es decir, él había leído demasiadamente libro de lectura, incluso él tenía una pequeña finca en La Mancha, entonces se dice de que él para adquirir más libros, iba vendiendo sus cosas y al final se quedó sin nada. Y eso también resulta, ¿no? Pues que para que volviese un loco. En la primera salida, pues, don Alfonso Quijano decide surgir como un honorable caballero, ¿no? Errante, el cual anda en busca de aventuras, ¿no? Se pone una vieja armadura de sus antepasados y se bautiza a sí mismo con el nombre de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Consigue un caballo, también escoge un nombre, ¿no? Un nombre Rocinante, y también elige una de sus vecinas como amada, ¿no? Su amada, la más dulce, ¿no? Dulcinea del Toboso. Y así aquella mañana se propone viajar y aventurarse, ¿no? Aunque solo llega a una taberna cercana que él se hace creer que es un castillo, ¿no? Entonces, Don Quijote pues comienza una batalla con unos negociadores de Toledo y rescata a un niño de estar amarrado a un árbol. Finalmente retoma su residencia, escoltado por un vecino del pueblo. Esa es su primera aventura, ¿no? En la segunda parte, pues a raíz de su demencia, su sobrina, la ama de llaves, el cura del pueblo lo despojan en secreto sus libros de caballería y los queman para, pensando imposibilitar, ¿no? Que Quijano pierda la razón. Pero
esto no va a resultar, ¿no? Va a hacerse demasiado tarde, ¿no? Don Quijote asiste a la vivienda de uno de sus vecinos, o sea, me refiero a Sancho Panza, y le nombra a su escudero prometiéndole el régimen de una isla, ¿no? O sea, gobernar a una isla. El pobre Sancho, de ignorancia tendida, acepta ir con él, ¿no? Durante este fragmento de la historia, pues suceden los hechos del ataque contra los molinos, ya esos molinos de gigantes, ¿no? Que hasta hoy en España existe, ¿no? Y otros numerosos tropezones con hospederos, prostitutas, eclesiásticos y demás errantes del lugar, ¿no? Que Don Quijote, pues, persistentemente involucra y engrandece dentro de su imaginación, ¿no? Transfigurando el ambiente en una aventura caballeresca, ¿no? Quijote, ¿no? Intercede constante y violentamente en cuestiones ajenas, posee por hábito, ¿no? Saldar sus deudas, allí donde va lo que produce acabar, ¿no? Constantemente cada episodio, avergonzado, lastimado, burlado, ¿no? Y siendo, ¿no? Siendo frecuentemente Sancho el peor parado. O sea, él, ¿no? Como la persona, es el personaje, Quijote es un demente que no ve la realidad, todo ves lo fantasioso, lo irreal, entonces no le importa lo real. Entonces, lo que pasa vergüenza es Sancho Panza, como él es real, ¿no? Cuerdo. Entonces, las crueldades y la humillación siempre va en compañía de Don Quijote, pues, ¿no? Igual que una enorme melancolía. La novela concluye cuando, después de una cansada sucesión de aventuras contada con asombroso realismo, ¿no? Por su autor, Don Quijote regresa a su morada de la Mancha, en la cual cae enfermo, recupera su sano juicio, ¿no? Plasma a los libros de caballería, recibe los últimos sacramentos que, ¿no? Crea su testamento, ¿no? Y al final fallece, ¿no? Ese es a grandes rasgos el contenido de esta famosa obra, ¿no? Eh, Podemos ver algunos aspectos de la obra, ¿no? Eh, por ejemplo, el aspecto ideológico de la obra. Quijote representa el idealismo, la honestidad, la generosidad, la rectitud, y por otro lado Sancho es materialista, ¿no? Es a su manera ambicioso, busca su conveniencia futura, es práctico. El Quijote está loco y Sancho es cuerdo. Entonces, muchos de los críticos esto han llevado, por ejemplo, han llegado hasta dividir el mundo, ¿no? Entonces, esos dos personajes han dividido el mundo, ¿no? Un mundo subjetivo, ¿no? Un mundo fantasioso, ¿no? Que es representado por Quijote, y otro mundo que es objetivo, un mundo real, representado por Sancho Panza, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, el Quijote es culto, su lenguaje es altisonante, ¿no? Sánchez usa un lenguaje sencillo, familiar, salpicado de refranes, ¿no? Entonces, por eso les dije al inicio de que Cervantes, pues, distribuye el estilo, el tipo del lenguaje, de acuerdo a las características de los personajes, ¿no? Ahora, significado denotativo del título es el Quijote de la Mancha, pues nombre de un personaje ficticio, ¿no? Creado por el autor. Y connotativamente el personaje que se convierte no por sí mismo en caballero, para hacer todo lo que leó sobre los caballeros y en busca de aventura de una dama junto a su ayudante, Sancho Panza. Y podemos decir como la idea central de la historia de un Quijote de la Mancha durante su viaje por el mundo, con la finalidad de establecer la justicia, ¿no? Y ideas secundarias tenemos la búsqueda de la realeza, ¿no? En una mujer llamada Dulcinea, la búsqueda de un escudero, la lucha que suponía tener contra los molinos, pensando que eran gigantes, ¿no? Y el escenario, pues, es en España, de hecho, ¿no? Mancha, en diferentes lugares, en el hogar, jardín, parroquia, molino de viento y otros, ¿no es cierto?
el tiempo histórico, pues los hechos de la obra corresponden a una época pues imaginaria del siglo XVI en España. El tiempo cronológico, los acontecimientos de la obra suceden en un lapso de más de 10 años, ¿no? Desde la salida de Don Quijote hasta su muerte, ¿ya? Psicológico, los recuerdos de un Quijote es más de un siglo, cuando refiere que eran un caballero antiguo, ¿no? Entonces, hizo de leer, pues, ¿no? Porque los caballeros son más antiguos, pues, ha habido en Francia, en Italia, ¿no es cierto? Los personajes principales tenemos Don Quijote de la Mancha, Sancho Panza, Dulcinea y Rocinante, su caballo. Secundaridad tenemos un sinnúmero de algunos que hemos nombrado, ¿no? Y bueno, en cuanto a su estilo, pues Cervantes en el Quijote es el más completo y bello, es un monumento rico y extraordinario en el que caben todas las variantes del ingenio humano. Su lenguaje es formal, culto, intercalado con el coloquial, popular, de acuerdo al personaje, a su oficio o su estatus. Eso hemos dicho, ¿no? Entonces, nosotros podemos concluir en decir de que, diciendo, Cervantes, ¿no? Cervantes llevó al idioma castellano a su máximo esplendor, ¿no? Entonces, hoy, pues, gracias a él, el español, pues, es hablado casi por toda la población del mundo, ¿no? Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Eh, nos estaremos viendo en horas de la tarde para de repente aclarar algunas dudas. Muchas gracias.